Un saludo en este lunes 3 de agosto de 2026. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América es líder general después de golear a Santos Laguna en la cancha del Estadio Azteca. El Guadalajara gusta, pero todavía no convence del todo. Le está faltando contundencia al equipo del Guadalajara. El Toluca vuelve a la victoria. El Atlante derrotó al campeón del fútbol mexicano y campeón de campeones, el equipo de Cruz Azul. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que a ti y que a John. Fíjate que en las primeras 3 jornadas, qué lástima que se van a la Leagues Cup, porque la gente estaba ya, y más de 700,000 aficionados van que se meten al estadio. El torneo pasado habían sido 533,000 en 3 jornadas. Hoy hay como 250,000 aficionados más en los estadios. Ahorita te voy a dar las cifras exactas de lo que va, porque es increíble cómo se metió la gente al fútbol. En este torneo hay un promedio de 28,000 y el último, el de 2018, el mejor promedio de entradas era de 25,000. Ahora hay 28,000 ahorita. Sí, se quedó el público con ganas de ver fútbol después del Mundial, o mucha gente que no pudo ir al Mundial. Exacto. Por los precios tan elevados y que finalmente se ha metido al fútbol de lleno. El América ganó ayer, aunque no te sentí, John, buenas tardes, tan contento con la victoria americanista. Cota, muchas gracias por el partidazo que diste. Yo decía en mis redes, ya explicaré más, también lo dije en Enfocados, un poco la experiencia de 40 años de ir con un amigo a su palco y ver ese estira y afloja, ese pleito que traen, como la experiencia no es tan buena como era antes, es la verdad. Yo creo que el pleito con las plateas y los palcos, por unos pagan todos, Beto, pero de buenas noticias, también lo comenté en Enfocados, Irving, el Chucky Lozano llevan varios días negociándolo para prestarlo al Galaxy de Los Ángeles. Tengo entendido que esa transacción en cualquier momento la van a anunciar. Y también lo del grito en la selección mexicana. FIFA vuelve a meter unas multas. Me dicen que ya no solamente es el grito que sabemos, sino el otro de güero. Ese también ha estado sancionado. Y hay que hablar, Beto, un poquito de béisbol. Los Padres tienen nuevo pitcher, Boston tiene nuevo catcher, los Dodgers agarraron un zurdo trabuco el fin de semana. Entonces, de regreso, Betito, estaba preocupado. Me dijeron que no llegabas a tu casa después de la victoria, Betito. Que me la seguí en el Tenampa. Que te querías aventar un Saturday Night Live, ¿no? Un Fever Night, sí. Que te dio el Fever Night en el Coloso. Bueno, felicidad sí hubo, y mucha, después del partido contra la Máquina Cementera. Universidad de México goleó al equipo de Juárez y esto forzó, Héctor, la salida de Pedro Caixinha como técnico del equipo de la Frontera. Sí, es una salida que no se esperaba, pues, pero que también el equipo no caminó el torneo pasado, no calificó. Había dejado Barini la vara muy alta, no calificó a Caixinha. Le dieron oportunidad de arrancar este torneo, perdió 2 en casa, 1 fuera. Y de casa de manera estrepitosa, 5-1 con Pumas. Y fue el último clavo en el ataúd, Beto, y pues creo que el primer técnico que cae por resultados feos realmente en esta temporada, porque lo de Guido Pizarro fue en la renuncia, ¿no? Es el segundo técnico en 3 partidos. Así es. El portugués Caixinha, después de la goleada de Pumas 5-1 el viernes anterior, se va del equipo de la Frontera. Y Tigres, John, es un equipo que también sigue a la baja en este arranque de torneo después de la salida de Guido Pizarro. Sí, y por último, antes de ir a la pausa, lo que decía Héctor de la pausa y mucho público. Yo le decía a un amigo de broma, es como si el Papa vino a inaugurar una nueva basílica, pero nadie pudo entrar a la basílica, entonces todo el mundo quiere ir una vez que se fue el Papa a ver cómo es la nueva basílica. Y parte del efecto Gil Mora, les puedo decir que ya hay lleno total para el partido de Tijuana contra San Diego en Leagues Cup, ¿no? Lo que es de repente tener la figura que todo el mundo quiere ver. Volveremos enseguida después de este primer corte comercial. Playbook, el negocio del deporte, con Aldo Sales.
Wimbledon renuncia voluntariamente a varios millones de dólares en potenciales ingresos cada año. Y justo por hacerlo, acaba siendo el que factura más. Tú lo habrás visto, en la mayoría de los eventos deportivos buscan vender más patrocinios, más boletos, más todo. Wimbledon trabaja solamente con 17 socios comerciales y tiene sus canchas prácticamente limpias de publicidad. Porque lo suyo no es un negocio deportivo normal, es un negocio de pertenencia. Y lo vemos en los rituales como los de las famosísimas fresas con crema u, honestamente, toda la gente que camina por los pasillos mejor vestida que cualquier otro día, seamos sinceros. Y es por eso que Wimbledon es el Grand Slam que más factura en patrocinios con 125 millones de dólares. Es que cuando pertenecer significa más, el resto de las cosas aumentan su valor, los derechos, los patrocinios, etc. Yo soy Aldo Sales y si quieres saber más sobre negocios del deporte, síguenos en @playbook.la. Grupo Fórmula. Llevan días protestando en las calles de Palma denunciando el turismo masivo. Cada vez es más difícil encontrar una vivienda asequible y la isla ya no da abasto. Las carreteras y el transporte están saturados, el agua escasea y los precios suben. Para muchos locales, vivir en la isla se torna cada vez más difícil. Salimos con el lema Mallorca al límite porque ya se han superado todos los límites por lo que hace al sistema turístico y al monocultivo que se está llevando a cabo en nuestras islas. Y lo que denunciamos es no solo la turistificación, sino también todos los efectos que esto tiene sobre nuestra vida diaria, los efectos sobre la lengua catalana, sobre la cultura, sobre el territorio, sobre el medio ambiente en general. Es sencillamente que vemos que el número de población está subiendo, el número de visitantes está subiendo, los recursos no están subiendo, las infraestructuras no están subiendo y claro, llega un punto que nos llegamos a cansar bastante. Vemos un porvenir bastante negro, más que nada para nuestros hijos, más que para nosotros. Está todo a tope, las comunicaciones entre la isla, el tráfico están fatal, siempre hay atascos. Los trenes no dan abasto, nada más girarte y verás cómo vienen los trenes a tope. Y eso es a diario. No pueden, es que es una isla, hay un límite al territorio, a los recursos y todo. Venecia también sufre las consecuencias del turismo masivo, como en muchas otras ciudades de Italia y España. Desde hace 2 años, quienes visitan solo por el día la ciudad deben pagar una tasa de acceso de 10 euros. Este año, el municipio recaudó con esta medida 5 millones de euros. Sin embargo, el alcalde dijo que la entrada apenas ha frenado la llegada de turistas y ya se estudia elevar la tasa a 50 euros. Un ejemplo que algunos creen exportable a Mallorca. En la isla cada vez más voces reclaman un turismo de mayor calidad y menos masificado, y sostienen que una tasa de este tipo permitiría invertir esos recursos en proteger el territorio y mejorar la calidad de vida de los residentes. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. ¿Cómo se le decía en nuestros tiempos a los jóvenes? Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Comentábamos sobre este Atlante que ha arrancado bien el torneo. Perdió su primer partido ante el Necaxa, empató el segundo frente al América con aquel gol de que no Pizotto. mereció perder el primero, ¿eh? No mereció Además perder. el arbitraje ahí también fue discutido. Y viene esta victoria inesperada, sorpresiva, una campanada auténticamente 3-2 sobre el conjunto campeón del fútbol mexicano. No pensábamos que fuera el Atlante el que detuviera a Cruz Azul, ¿verdad? Sí. Porque Cruz Azul llevaba invicto los 10 partidos que tenía Wiki, había ganado 2 campeonatos en ese Inter y no creíamos que el Atlante fuera capaz de quitarle esta condición de invicto a Wiki ni al Cruz Azul, pero también creo que Wiki se equivocó al sacar a toda su línea media titular, creo que fue un error, lo pagó caro, sacó al portero, al centro delantero, sacó a los 3 volantes que son los creativos del equipo y Lira, que es el defensivo. Sí. Y eso fue un costo muy alto que perdió y que seguramente le va a lastimar mucho la situación de que no lo hizo bien, pues. Beto, no le quito ningún mérito porque así estaba el calendario, pero si te fijas, a veces es como los dados han caído a favor del Atlante, porque contra el América, ¿te acuerdas que se hablaba que iba a jugar Reyes y no jugó Reyes?
Tampoco jugó Brian, Tampoco ni jugó Brian, Cáceres. ni Cáceres. Sí, qué bueno, aprovechas la oportunidad. Creo que el Piojo fue muy honesto el sábado en decir, bueno, contra ese Trabuco que me presten 2. A mí lo que me encantó es que se ve que es un equipo con hambre, con ganas de demostrar que pertenecen en las grandes ligas, no tienen los sueldos de grandes ligas. Entonces te das cuenta cuando alguien se la quiere partir para mejorar en su profesión. Así es. Y ese es el Atlante que está. ¿Qué tanto te dura enfrentar a otros que en papel tienen más talento? Esa es la gran pregunta. Porque no todo es ganas y coraje. A final de cuentas pues, lo vimos en el Mundial. Sí, la calidad tiene que terminar imponiéndose. La calidad, por eso, ¿cuántos deportes conocemos que a Kobe Bryant no lo quería nadie de sus compañeros? Decían que nomás pensaba en él y en él. Pero era tan bueno que te servía. Que nadie lo podía quitar porque era Exacto. el mejor. Sí, yo veo un equipo igualmente, como dice John, con hambre, un equipo con garra, un equipo comprometido, que corre, que lucha, que tiene la mística del Atlante, la mística histórica del Atlante, y tiene la mística de Miguel Herrera también. El sello de Miguel Herrera, viene el defensa central Quirós, viene también Carrafiore para la media cancha, volante sur argentino, y Ospina, que no ha debutado porque se le está poniendo muy complicado a Óscar Jiménez, Héctor, porque el portero del Atlante tuvo intervenciones estupendas contra el América y además también contra el Cruz Azul, y para un penalti en el partido frente a la Máquina le está poniendo complicada la decisión a Miguel Herrera para poner a Ospina. Fíjate que Miguel Herrera, hay que tomar ese tipo de jugadores que buscan la segunda oportunidad. Sí. Entonces, Calzadilla es de Fuerzas Básicas de Pachuca, tuvo algunas apariciones, no demostró. Creo que fue a Puebla también, no tuvo esta participación, tuvo que ir a Liga de Ascenso con Atlante y ahí encontró como que el lugar para poder disparar otra vez hacia arriba. Es un volante que tiene hasta ahorita, ha dejado una impresión muy grande, ¿no? De acuerdo. Luego tiene a Óscar Jiménez, que yo no me explico cómo Óscar Jiménez era tercer portero del León. Sí. Después de Óscar García, de Jordan García, luego estaba Jiménez. Sí. Es increíble, ¿no? El nivel que está mostrando ahorita Óscar Jiménez no lo tuvo ni en el Atlante, creo que desde Jaguares de Chiapas no mostraba este nivel. Sí. Hasta ahora otra vez que dijo, es mi última llamada del fútbol, tengo que aprovecharla. Sí. Y ahorita, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo pones a Ospina ahorita de titular? Sí, caray. ¿No puedes hacerlo eso? Sí. Cometerías un acto injusto. Yo creo que tienes razón. Yo creo que habría que mantener a Jiménez y ojalá que no se presente una situación en la cual se esté esperando el primer error de Jiménez para meter a Ospina, para justificar la contratación. Yo creo que Jiménez lo está haciendo realmente muy bien. A Óscar lo conozco bien y nunca fue fácil, ¿no? Acuérdense que le tocó Marchesín en el América, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Marche no jugaba, que era raro que Marche se dejara descansar, pues sí estaba la gente esperando. Es decir, Óscar, yo creo que la experiencia te curte. Yo creo que Óscar ya sabe lo que es estar y que están esperando a que la riegues, no de que lo hagas bien. Lo que haces bien es tu chamba y nadie te pela. Nomás cometes un error y pagas las consecuencias, aunque quiero pensar que tarde o temprano el colombiano va a entrar, ¿no? Habría que suponer eso, sí. Eso solamente lo sabe el Vasco y eso se gana en los entrenamientos. Hoy le dije a Óscar Jiménez que pues estaba dando muchas satisfacciones a los atlantistas, lo felicité, muy amablemente respondió y está ahí al pie del cañón luchando por mantener la titularidad. Sabe que llegó Ospina, el portero colombiano, pero me parece que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo Jiménez en este torneo, y el Atlante finalmente logra la gran sorpresa de la jornada al derrotar 3-2 al conjunto de la Máquina Cementera. Puente le gana el salto a el portero Gudiño en el primer gol. Es un error garrafal del portero porque parece mentira que Puente, que ciertamente es un delantero alto, corpulento, le gana el salto a un jugador que es el portero, que tiene la facultad de estirar los brazos para desviar o conectar o capturar el esférico. Increíblemente Puente le gana el salto. Después viene Johan Julio, el ecuatoriano, Héctor, con una jugada de fantasía para servir a Calzadilla, y luego marca impecablemente el penalti, que era el tercer gol del Atlante. Fíjate, Beto, lo que decíamos de segundas oportunidades. Óscar Jiménez venía de tercer portero de León. Eduardo III tenía años y años suplente de Tigres. Sí. Suplente. Carrera,
suplente también. Sánchez ha ido a Mazatlán, a Monterrey, a no sé dónde más, suplente también. Sí. Luego, Edgar Jiménez, otro joven de Liga de Expansión. Portales, suplente del Puebla, del América, canterano americanista. Pisuto, suplente, ¿cuánto tiempo? Sí, estuvo en También de Tigres. también. Calzadilla, suplente también en todos los equipos. Johan Julio, titular en Querétaro. Estuvo en Querétaro, siempre. Y Luis Puente, suplente también de Chivas y suplente también de León, creo que estuvo en Pachuca, no me acuerdo. El caso es que son jugadores de segundas oportunidades, casi todos. Hasta Miguel Herrera, Sí. después de lo que le pasó en Costa Rica, hoy es una segunda oportunidad para él. Totalmente. Muy importante Sí, también. sí. Estaba viendo el equipo de Indios donde jugaba. En Juárez. Juárez. Ahí empezó 2008 al 2010. Luego se va a Lobos WAP. Oscar. Luego recibe como que más atención en Chiapas. Sí, en Jaguares. ¿Se acuerdan que en Jaguares, De ahí lo compra aparte, el América, ahí sí. era la época que la autoridad de Chiapas tenía hasta las cartas, ¿no? Y vendía jugadores. Sí, sí, sí. Y de ahí, del 2013 al 16 en Chiapas, luego viene al América, ¿no? Y luego lo mandan a León como cuando mandan un político de embajador, ¿no? Sí, sí, sí. Fue como, pues no, te vas porque Como expatriado. no está haciendo ruido, está Malagón llegando, todo ese rollo, ¿no? Entonces hay una palabra en inglés que se dice misfits. A ver si me enseñas cómo sería la palabra en español, como el que no embona, como Despreciado. sí puede ser, no tanto misfits, es cuando no cabe. El Sí, que no embona. es el que no embona, ¿no? Y creo que en Atlante el Piojo es muy listo para eso, Sí. porque ahorita empieza Héctor a dar todos estos nombres. Sí, sí, sí. O sea, Inadaptado. imagínate Pisuto. Sí, ¿no? Pues, pero- ¿sabes a quién le pasó eso en Tigres? A Julián Quiñones. sí, también. Julián Quiñones estaba desesperado de cómo lo trataban y fue cuando Pepe Riestra lo reúne en la Ciudad de México y dice, vente al Atlas. Sí. Y se lo traen al Atlas, porque a veces pasa eso, ¿no? Y lo traen con opción de compra. Exacto, pero cuando de repente lo que parece que ya no funciona, el cambiarle un entorno, pocas veces tiene una segunda oportunidad, ¿no? Por lo general, si no funciona, no funciona. Y creo que en el Atlante hay muchos de esos y me da mucho gusto. Es cierto, es una bonita historia de este equipo en construcción. En Italia hay una frase que usan mucho que dice que no todos los caminos son para todos los caminantes. Claro, correcto. Entonces, yo creo que en el caso de Quiñones, que bien dice John, en Tigres, pues no anduvo. Por más que le dieron oportunidades, no anduvo. Tampoco le dieron tantas, que Sí. también es cierto. Él se va a Lobos WAP, se va a Venados y encuentra su lugar de disparo en el Atlas. Sí, Del Atlas viene América, del América viene campeón de goleo en Arabia Saudita, viene El el campeonato mundial, mundial, 4 goles sí. y es una gran figura. ahorita. totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar a Joel Wiki, que reconoció la victoria atlantista, pero también habla sobre lo que representa este tropiezo en el Campeonato Mexicano arrancando el torneo. Hoy es un golpe duro para nosotros, como bien dices, pero es un equipo que se ha formado con derrotas, con triunfos. Es un equipo muy maduro. Hoy yo los veo a los ojos y ellos los veo que les duele por la derrota, pero también no los veo que se identifiquen con la derrota, porque la derrota es parte del proceso y el proceso hoy justamente nos está llevando y estamos construyendo un camino muy importante para poder acercarnos al objetivo final, que son los que viene, que es obviamente la League Cup. Es la voz de Joel Wiki, que reconoce que fue un duro golpe. Como ya apuntaba Héctor, no arranca con titulares como Charlie, como Lira, el propio portero. Cambió a Gudiño, lo puso en la portería. Paradela tampoco. Entonces, Toro Fernández claro, tampoco. se dio, pero todos esos entraron en el segundo tiempo, salvo el ya cambio de la portería, forzados, ya ya forzados. con la situación en contra. Y el Atlante en esa parte supo aguantar muy bien los embates de la máquina Le cementera. empataron a 2 y luego le falla un penalti Cruz Azul y luego el Atlante se va encima y mete el tercer gol. Exacto, iban Penalti 3-1. también. 3-1, Llega sí. el 3-2. 3-2, ahí se puso peligroso. Correcto. Falla un penalti en el Ese en el penal que 3-1. para Jiménez. Ese fue clave. Clave. Porque ese penal definía el rumbo del final No, del partido. Sí, Pero también cuántas atajadas hizo Jiménez. sí, O sea, estuvo muy bien. No solamente una, sino varias.
Paradela tampoco entró desde el principio. Y fíjate que las declaraciones de Wiki me gustaron al final. Sí, Wiki es un muy tipo sensato, muy amueblado, muy aterrizado, cabeza, sí. muy bien. Hasta ahorita se ha comportado, me parece, de manera espectacular. Y es un chico que, a pesar de que es muy joven, porque no llega a 40 años, está manejándose muy bien en la victoria y ahora en la derrota. Había que verlo en la derrota, ¿no? Sí. Cómo lo asumía el costo, y creo que lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, con mucho aplomo, con mucha categoría. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en este arranque de semana. Huerta, Sotcliffe y Murrieta. Llevan días protestando en las calles de Palma denunciando el turismo masivo. Cada vez es más difícil encontrar una vivienda asequible y la isla ya no da abasto. Las carreteras y el transporte están saturados, el agua escasea y los precios suben. Para muchos locales, vivir en la isla se torna cada vez más difícil. Salimos con el lema Mallorca al límite porque ya se han superado todos los límites por lo que hace al sistema turístico y al monocultivo que se está llevando a cabo en nuestras islas. Y lo que denunciamos es no solo la turistificación, sino también todos los efectos que esto tiene sobre nuestra vida diaria, los efectos sobre la lengua catalana, sobre la cultura, sobre el territorio, sobre el medio ambiente en general. Es sencillamente que vemos que el número de población está subiendo, el número de visitantes está subiendo, los recursos no están subiendo, las infraestructuras no están subiendo y claro, llega un punto que nos llegamos a cansar bastante. Vemos un porvenir bastante negro, más que nada para nuestros hijos, más que para nosotros. Está todo a tope, las comunicaciones entre la isla, el tráfico están fatal, siempre hay atascos. Los trenes no dan abasto, nada más girarte y verás cómo vienen los trenes a tope. Y eso es a diario. No pueden, es que es una isla, hay un límite al territorio, a los recursos y todo. Venecia también sufre las consecuencias del turismo masivo, como en muchas otras ciudades de Italia y España. Desde hace 2 años, quienes visitan solo por el día la ciudad deben pagar una tasa de acceso de 10 euros. Este año, el municipio recaudó con esta medida 5 millones de euros. Sin embargo, el alcalde dijo que la entrada apenas ha frenado la llegada de turistas y ya se estudia elevar la tasa a 50 euros. Un ejemplo que algunos creen exportable a Mallorca. En la isla, cada vez más voces reclaman un turismo de mayor calidad y menos masificado, y sostienen que una tasa de este tipo permitiría invertir esos recursos en proteger el territorio y mejorar la calidad de vida de los residentes. Playbook, el negocio del deporte, con Aldo Sales. Este mundial nos está confirmando que el modelo de negocios del deporte tiene que terminar de cambiar. Y es que el partido ya no es el producto en sí, es simplemente el insumo, la materia prima de todo lo que viene después. Fíjate, el partido en México-Inglaterra en el Reino Unido tuvo 9.1 millones de espectadores, lo cual es tremendo. Pero ¿qué pasó después? Las plataformas de BBC Sport registraron 330 millones de visualizaciones. Una sola entrevista, la de Harry Kane, tuvo 65 millones de visualizaciones. Los highlights, casi 6 millones. En fin, esto generó que hubiera 15. Eso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El América anuncia a su nuevo refuerzo después de derrotar al Santos Laguna ayer en el Estadio Azteca. León Lecanda, gusto en saludarte. Gracias, Beto. Y sí, América ya con 2 incorporaciones. Edwin Cerrillo, jugador mexicoamericano, tiene 25 años, Beto. Es un futbolista que surgió del FC Dallas en la MLS, de ahí fue adquirido por Los Ángeles Galaxy en el año 2023. Sus primeras 2 temporadas fueron muy buenas en el equipo angelino y quizá en el 2025 y en lo que va de este año fue perdiendo un tanto de brillo. Su contrato expiraba el 31 de diciembre próximo y bueno, han llegado a un acuerdo para la venta definitiva de Cerrillo. Este chico entonces 25 años, puede representar
tanto a los Estados Unidos como a México, aunque ha jugado en selecciones menores del equipo norteamericano, y va a ser registrado aquí como jugador mexicano, así que no va a ocupar plaza de jugador extranjero no formado en México. Mi León, un abrazo. Coco Cárdenas es de Mérida, sí, pero estudió en el Colegio Americano en la Ciudad de México y se graduó de la prepa hace como año y medio. ¿Es él, verdad? Sí, es el del AFC. Sí. Alejandro Coco Cárdenas. Sí, me dio. Ahí estudia mi hijo, entonces ayer estaban pegando de gritos, que es como pues la sensación que todo, ahí en la escuela, que todo un colegio está festejando. Ese chavo, más allá de que estudió ahí y que sea de Mérida, pareciera que es ya de veras, ¿no? Sí, fíjate, estudiando un poco su historia, y ayer tuve la fortuna y de hacer vi muy bien. Una buena entrevista, ¿no?, con la familia. Los estuvimos en vivo en Sports Center, después salieron algunos fragmentos en nuestras redes sociales, en ESPN, pero fíjate, John, él hizo solamente las fuerzas básicas hasta la sub-13, que son ya, digamos, las fuerzas básicas profesionales de los clubes de fútbol, con Venados, y en el año 2020 América lo adquirió. Obviamente le tocó el tema de la pandemia, etcétera, pero todo el proceso formativo, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21 lo hizo con el equipo de las Águilas. Tiene 20 años, debutó hace un par de semanas contra Querétaro, le dio minutos el técnico Guillermo Almada, primero contra los Gallos Blancos al final del partido, luego un poquito de minutos también contra Atlante, y ayer vuelve a ingresar de cambio y ya marca su primer gol en Liga MX. Y me acuerdo mucho, John, que el viernes pasado me preguntabas... Platicamos, ¿no sí, porque Martín? Sí, justo. Si no está Henry Martín, ¿quién? Y te decía yo, están Pato Salas y Esteban Lozano. Bueno, casualmente Pato Salas también es de Mérida, igual que Alex Cárdenas. Pero yo te había dicho el Cárdenas, yo no sabía que le decían Coco, pero pues ojalá, porque yo creo que a veces hay jugadores que son... ¿Cuál es la palabra que no se enoje nadie? Están... ¿Cómo es, Betito, cuando estás poniendo los cables en algo? Están agrupando, acomodando, conectando. Están armados diferente, ¿no? Sí. Así como hablábamos, León, de Brian Gutiérrez, ¿no? Está armado diferente porque lo armaron en otro lado y a veces lo armado diferente o más moderno está dando resultados, ¿no? Es que este joven se vino a los 14 años a vivir solo. Su familia, sus padres, Alejandro Cárdenas, su madre Brenda Alonso, su hermano, es el hermano menor, se quedaron en Mérida. La familia nuclear y la familia extendida a verlo jugar, entendían que el técnico Guillermo Almada le iba a dar minutos en la segunda parte. Entonces imagínate, eran 12 miembros de la familia en la tribuna, ver al chico meter su primer gol a solo 15 días de haber debutado en Liga MX y saber que hoy, abajo de Henry Martín, la primera opción de centro delantero ya es él, Alejandro El Coco Cárdenas, por encima de Pato Salas y de Esteban Lozano. Y en teoría era Pato Salas, ¿no? El que era el backup, ¿no? Y ese era el que le gustaba más en la etapa de André Jardine. O sea, incluso cuando tuvo el bajón de juego Henry Martín y las lesiones, Pato Salas fue el que literalmente sacó las papas del horno. Pero en la pretemporada se llevó a este chico, Coco Cárdenas, y lo empezó a hacer muy bien, le ganó la partida a sus compañeros. Esteban Lozano, que también regresó al club después de un préstamo, y pues hoy abajo de Henry Martín es él. Entonces imagínate, ayer regresa a la senda del gol la bomba, después de más de 15 meses sin anotar en Liga MX, y también marca su primer gol, su compatriota de estado y de ciudad. Ahora sí que bomba. Ahora sí que Oye, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, León. Oye, ¿vamos a esperar algún jugador de otro perfil que llegue a la América? No sé, a lo mejor, porque yo me enteraba que muy al principio se llegó a hablar de Ener Valencia, de Federico Viñas, de Luis Chávez, jugadores que conocía el técnico y que son de otro perfil. Obviamente de otro precio, ¿no? Pero pues ya vi que Federico Viñas parece que es la transferencia más cara en la historia del fútbol mexicano interno, que llegó por una cantidad, voy a preguntar bien la cantidad, pero que una locura, lo que costó al Toluca. Entonces, por eso te pregunto, León, si va a llegar algún jugador pues con más renombre, digamos, a la América para fortalecer las filas, o esta va a ser la tendencia, jugadores así, proyectos
Pues Cerritos, pues un jugador ahí ya probado, ya con muchas horas de vuelo, pero pues en la MLS, no en la Liga Mexicana. Y el otro chico, pues 20 años, Oscar Perea, que pues son de otro perfil, la verdad, siendo sinceros, ¿no? No son perfil América, es tradicional, ¿no? Sí, son jugadores desconocidos para el fútbol mexicano en general, sí. O sea, sí, se puede decir desde ese punto de vista, ¿no? Yo lo que te puedo confirmar en esta pregunta que me hace Héctor es que, y también creo lo hablábamos, ¿no? Yo la semana pasada, América trabajó en este mercado con un presupuesto muy por debajo de lo que normalmente opera. No porque el club esté en números rojos, ni mucho menos. Como entidad, América opera... Su holding debe mucha lana. Pero no había mucho dinero, y esto viene con relación al informe que entregó Grupo Yamani de pérdidas por más de 540 millones de pesos solo hasta el mes de junio por concepto de la realización del Mundial. Todavía falta el corte fiscal el mes de julio, en donde va, de acuerdo con las fuentes que hemos consultado, va a reportar también a los accionistas pérdidas relacionadas al Mundial. Entonces, si no había salidas, si no había ventas, América no podía ir por Luis Chávez, por ejemplo, no podía ir por Kevin Castañeda, no podía ir por Denzel García, no podía ir por Elías Montiel, porque a todos estos jugadores, Federico Viñas, a todos los buscó, a todos ellos los buscó y no pudo llegar a una negociación fructuosa. Hoy, que está posible la salida de Brian Rodríguez, te podría decir, si se cierra, el próximo será Jamilton Campas. Mundialista, colombiano, le hizo gol a Uzbekistán, también es señalado por ese grave fallo en los octavos de final contra Suiza. Se perdió un gol en tiempo extra que hubiera dado el pase a Colombia a la siguiente ronda, finalmente Suiza ganó en penales, pero Campas es un jugador más hecho. Entonces, esos son los perfiles de refuerzos. Jugadores que regresaron de préstamos, Emilio Lara, Franco Rosano, Esteban Lozano, jugadores que subieron de la sub-23, Ícaro da Conceizao, y jugadores relativamente desconocidos para México como Oscar Perea, Edwin Cerrillo o Jamilton Campas. Oye, León, yo comentaba en Enfocados que lo decía como una crítica constructiva porque valoro lo que significa haber traído el Mundial, el estadio, lo que le han invertido. Y ayer como que recordé como hace 40 años voy, gracias a que un amigo tiene un palco y plateas, y me empecé a fijar de ciertas experiencias que dices, pareciera que el que no armó tango y siempre ha pagado y nunca la ha armado de tos, está pagando las consecuencias. Es decir, hablamos el viernes de la puerta 8, pero de repente ves el estacionamiento que era de palcos y nadie se estaciona ahí, o de vez que no hay circuito cerrado en los palcos y te dicen, pues, no más falta conectarlo y prenderlo, ¿no? Como que pareciera que algo tiene que pasar para que el que no la ha armado de tos no esté pagando las consecuencias de ese pleito. Pues sí, eso es una, ¿no? Y algo tendrá que decidir en su momento la autoridad de un proceso legal que continúa, que son aquellos que sí se quejaron, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, y que se interpusieron recursos legales ante las autoridades correspondientes para hacer valer sus derechos, o sea, lo que está contenido en el título de propiedad. Por ejemplo, el ingreso de bebidas y alimentos, o están esperando que a más tardar el 15 de agosto próximo, por ahí Betito pasa la información, es importante, este 15 de agosto les van a dar la lista de precios actualizada de todos los costos. Circuito cerrado de televisión, cuánto cuesta el estacionamiento AA, que es el techado al que haces referencia tú, el que prácticamente llegas a la puerta de tu palco, cuánto va a costar el mantenimiento anual, cuánto va a costar también pues, el permiso para una remodelación, etcétera, 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 ¿no? La tabla de costos actualizada, John. Y por ahí están esperando un aumento sustancioso de precios que yo, hasta donde he podido saber con varios titulares de palcos y plateas, lo van a seguir peleando por la vía legal. Y después tienes los que, como tú dices, no interpusieron ningún recurso, muchas empresas que son dueños y le están pagando. Y le están pagando. Y luego tienes otro grupo, que es el que ahorita lo tienen medio olvidado, que son los que le compraron a Elevate todos los asientos Hospitality, y en muchos casos no les han entregado la totalidad de los mismos. Y pues ya van varios partidos. Y ¿sabes qué me dijeron el fin de semana, León? Sí. Me dice un amigo, pues el que tiene un palco tiene derecho a 2 estacionamientos. Eso no quiere decir que mañana el estadio te diga que son en Perisur, ¿no? Sí, claro, sí. Porque no dice dónde son, ¿no? Sí, no,
y ya no pueden acceder al estacionamiento de la puerta 10, muchos titulares de palcos y plateas, sino al estacionamiento general, pero la puerta 8 está cerrada y la puerta 3 está cerrada y se hace un cuello de botella yo decía para acceder esa entre las puerta 4 y las 7. Sí. Correcto. León, muchas gracias por la información. Al contrario, Beto, y pues nada más pendientes de lo de Yamilton Campas, de la posible salida de Brian Rodríguez a Cruzeiro, y de qué va a hacer América, que todavía tendrá plazas disponibles, incluso si se hacen estos movimientos, para jugadores extranjeros antes del cierre de registros. Uy, sería una baja importantísima para el América, Brian, si se va al fútbol de Brasil. Gracias, León, que te vaya muy bien. Buenas tardes. El portero del equipo de San Diego es el hijo de Ibar Cisniega y de mi compañera de clases de salón, Cristina Fink, el portero del equipo de San Diego. Yo me los topé en el Mundial y tuvo una lesión en la parte baja de la espalda y ya está casi al 100. Mide 1.95 casi el portero. Es altísimo, sí. Es altísimo el portero Cisniega. Muy altos. Sí. Volveremos enseguida. Fish Audio presentó S2.1 Pro, su modelo de inteligencia artificial avanzado de clonación de voz en tiempo real, multilingüe y gratuito. El S2.1 es un modelo avanzado de inteligencia artificial para la síntesis de voz y clonación en tiempo real, que destaca porque solo requiere muestras de apenas 10 a 15 segundos para replicar un timbre con alta fidelidad. Ofrece compatibilidad nativa con 83 idiomas, entre ellos inglés, japonés, chino, coreano, español y muchos más, sin precio por idioma. Y se caracteriza porque permite un control de entonación y ritmo detallado mediante etiquetas emocionales en el texto. Reduce el tiempo de espera, ya que este motor empieza a hablar en solo 90 milisegundos, lo que lo hace viable para agentes de voz en vivo y sistemas de diálogo con turnos de palabra. A diferencia de los modelos convencionales, S2.1 está disponible de forma gratuita a través de la API de Fish Audio. Soy Aide Rivera. Más detalles en radioformula.mx. Hay lugares que recordamos por su comida, por su servicio o por el diseño, pero los mejores son aquellos donde todas las personas podemos entrar, disfrutar y sentirnos bienvenidas. Cuando un comercio elimina las barreras, crea experiencias memorables, fortalece la confianza de los clientes y demuestra que la inclusión también es una ventaja competitiva. Con gusto te ayudamos a construir entornos donde todas las personas tengamos un lugar. La mejor experiencia comienza cuando nadie se queda fuera. Cuando un lugar es accesible, todas las personas ganamos. Conoce cómo hacerlo en www.todoaccesible.com. Grupo Fórmula. Las Stevie Bites de Stevie de TV. Estas son las Stevie Bites con Stevie de TV. La Odisea no solo es la nueva película de Christopher Nolan, es el relato que dio origen a gran parte de las historias que seguimos contando casi 3000 años después. Con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Zendaya, la película sigue a Odiseo en un viaje de 10 años para regresar a Ítaca después de la guerra de Troya, enfrentando monstruos, dioses y sobre todo las consecuencias de las decisiones que marcaron su vida. Lo más sorprendente es ver a Nolan dejando de lado los rompecabezas narrativos para concentrarse en contar una historia profundamente humana sin perder esa grandeza visual que solo él sabe construir. Todo fue filmado con la nueva generación de cámaras IMAX y cada imagen parece estar pensada para verse en la pantalla más grande posible. Al final entiendes que el verdadero viaje nunca fue contra los monstruos, sino descubrir si todavía queda algo de ti cuando por fin logras volver a casa. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el Guadalajara, Héctor, tiene volumen de juego, tiene intensidad, tiene buenos jugadores, buenos refuerzos, tiene llegadas, pero le está faltando contundencia. Sí, le falta la hormiga. Le falta la hormiga, correcto. Está en el campo, sí, pero le falta hacer goles. Sí. Salió disgustado, yo ¿no? creo, ¿Qué pasó? sí, pateó ahí una botella de agua de plástico. Sí. Es un chico muy estructurado mentalmente, con un buen respaldo familiar, con una red de apoyo muy importante porque la mamá es psicóloga, el papá fue futbolista,
El hermano fue futbolista profesional también, su hermana es comunicóloga, me parece. Entonces, es una familia muy, muy sólida, muy estructurada, y creo que es una red de apoyo necesaria para un chico como que está pasando primero pasó la presión, Beto, de que iba empatando el liderato de goleo en la fecha 14 con Joao Pedro. Sí. Iba muy bien, y en los últimos 3 partidos se metió mucha presión solo, porque sabía que se estaba jugando su llamado a la Copa del Mundo. Sí. Y como no metió gol, entró un nerviosismo en la familia de que sí iba o no iba a salir en la lista final. Al final de cuentas, Javier Aguirre lo convoca, lo llama, lo integra, pero yo creo que sin muchas ganas de meterlo. Yo creo que lo lleva nomás para evitarse la bronca de que no trajiste a alguien que metió 22 goles y por qué no lo llamaste al Mundial. Dijo Javier, mejor me quito la bronca. Al final, mi número 1 es Raúl, mi número 2 es Santiago, mi número 3 es Memote. Sí. Y mi número 4 es la Hormiga. Ahí sí, por ahí cabe un minuto, lo meto. Lo metió en el primer partido, sí, ¿te acuerdas un ratito? Unos minutos. Contra Sudáfrica, sí, correcto. Sí, fue todo lo que le dio. Y luego después vino la presión del Mundial, que no tuvo participación. Sí. Y ahora viene la cruda postmundial, que también le ha metido presión. Sí, claro. Pero en cuanto empieza a caer un gol de la Hormiga, va a volver a detonar el goleador. Es como lo del Torito cuando le fue re bien en el Giro de Italia. Ajá. Pues ya vamos a esperar que le fuera bien en el Tour de Francia, y le fue bien. Es decir, cuando ya haces ciertas cosas, es como un videojuego, ¿no? Si ya pasaste la etapa 12, pues ya se espera que pases la 13, 14 y la 15. Sí, porque claro, ya estás encarrerado. Entonces, yo creo que pude platicar brevemente con él. Es buen chavo, es fan de los Cowboys, platiqué con él, es decir, se ve de lo que decía, que están amueblados diferentes, están conectados con otra mentalidad, ¿no? Y les voy a decir, ahí les va, porque se lo pregunté. El Vasco comentó que la Hormiga pesaba su comida todos los días. Sí, eso lo hace desde hace siempre. Y le pregunté, a ver si rescatamos, por ahí tenemos la entrevista, ya no nos van a andar correteando que si es terreno FIFA, no es terreno FIFA, todas esas cosas. Pero él hablaba de cómo lo hace años, de la báscula que come, cómo se cuida. Entonces, pues antes era qué te tomas y cuántos te tomas y cómo te cuidas, ¿no? Sí, eso también te habla mucho. Ha cambiado mucho eso. Y luego también a él lo representa la empresa que llevó a cabo el show de medio tiempo de Bad Bunny del Super Bowl, es claro. Jay-Z. Sí. Entonces también cuando me metí un día a leer, dije, mira qué interesante, estos del entretenimiento y de jugadores de NFL y NFL, ¿a quién agarraron? Pues al mexicano de Chivas. Qué maravilla. Eso dice el potencial que tiene la marca Chivas, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Vamos contigo, Jesús Bernal, allá en Guadalajara, después del empate del equipo de las Chivas allá en Puebla. ¿Qué tal, Beto, Héctor, John? Muy buena tarde. Sí, ya con unas Chivas que están en Los Ángeles, de inmediato volaron a California para alistarse de cara al compromiso contra el equipo del LAFC, contra los que debutarán el próximo día miércoles en esta Leagues Cup, un torneo que es cuenta pendiente para el Guadalajara. En las 3 ediciones que se han llevado, ya los dirigió Pauno, ya los dirigió Gago, el propio Gabriel Milito, y nunca han superado la primera instancia. Entonces sí es una cuenta que tiene pendiente el equipo y que tratará de resolver en estos próximos días. Con respecto a Hormiga, que los escuchaba lo que mencionaban sobre él, atraviesa su peor racha goleadora desde que comenzó a marcar en Chivas, ¿no? Desde que empezó a hacerse presente como titular. Lleva 7 partidos sin hacer gol, Beto. 4 del torneo anterior, no le hizo gol a Tigres, a Puebla, a Necaxa y a Tijuana, más los 3 de este certamen. Con eso da 7. Y el propio Gaby Milito decía que lo veía un poco desencanchado, fuera de ritmo, porque siente que le afectaron esos prácticamente 2 meses sin haber tenido competencia, escasos minutos contra Ghana en el amistoso, otros escasos minutos contra Sudáfrica en el Mundial, y para Gaby Milito esa es la razón por la que no ha estado fino, porque las opciones las ha tenido, pero no ha podido todavía vulnerar un arco rival, Armando González, al grado de que ya acumula 587 minutos sin marcar con Chivas. Oye, Jesús, qué gusto saludarte, un abrazo hasta Guadalajara. Oye, Jesús, esto de que haya pateado una botella que se encontró antes de llegar a la banca, tú y yo que lo conocemos y conocemos a la familia, no es común en él. ¿Crees que ya le está llegando la presión? Sí, lo que me enteraba es que estaba frustrado con él mismo. Porque claro, sabe que tuvo el gol de cabeza, el que ataca. 2 veces. Que era franco para haber hecho la anotación, y la molestia fue con él, la frustración fue con él, y por eso reaccionó de
de esa manera, obvio, ¿no? Es la autoexigencia que él tiene hacia con su persona, sabiendo que pues hizo 25 goles entre todas las competencias que disputó el año pasado y que ahora pues sabe que ha quedado a deber con esos 7 partidos sin marcar. Jesús, ¿a qué atribuyes que es la primera vez que vemos que Milito se engancha con la prensa? Y fíjate que no es tan común, John. Él siempre lo dice, que le gusta hablar de fútbol, que no le gusta meterse en otros temas. Sí, pero por eso digo. Sí, como que no le gustó tal vez esta jiribilla, ¿no? Que pudiera tener la pregunta, a lo mejor también comenzando a sentir un poco de presión, porque recuerdo que en la fecha 1, después de perder con Toluca, el propio Milito decía, somos candidatos al título, nos lo hemos ganado. Bueno, después de 3 jornadas el equipo no está todavía en zona de liguilla, entonces sí, es un resultado que no esperaba y que seguramente por ahí le ganó un poco la calentura de haber empatado con el equipo de Puebla. Y una cosa más, el hecho de que le dio a entender al reportero que no sabe ver fútbol, porque eso es lo que hace en su respuesta, ¿qué tantas secuelas tendrá en la prensa de Guadalajara? Mira, no, habrá que esperar a que regrese Chivas, que va a faltar todavía, porque viene la Leagues Cup y en la jornada 4 van a Torreón, no hay oportunidad de acercarse a Milito antes de los juegos, todo es en los partidos, entonces hasta el post partido de la fecha número 5 lo podremos ver. No sé si va a tener alguna repercusión por el hecho tal vez de que no fue aquí, ¿no? Y pudiera ser algo lejano, pero pues sí que es algo de sorprender lo que ocurrió, porque en el año que lleva Milito jamás se había hecho con un reportero. Entiendo que el Guadalajara luego recibe esta misma semana a Los Ángeles, Jesús. Va al BMO contra el LAFC, después el fin de semana estarán en San José enfrentando a Dallas, y el próximo fin de semana, el de la semana entrante, creo que es el 13 de agosto, a media semana, el 13 de agosto, visitan Seattle para enfrentar a Sounders. Exactamente. Correcto. Gracias, Jesús. El partido en casa es contra Tijuana. Es contra Tijuana, el siguiente en casa, correcto. Gracias, Jesús. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Para que veamos en dónde está la hormiga, en la parte esta, lo que decía John, Rock Nation Sports es la compañía que ahora lo representa, Rock Nation. Pero ahí te va los que están arriba de él. A ver. Vinicius Junior, Jan Diomande, que es el que está por pasar al PSG, 19 años, Gabriel Martinelli, de la selección brasileña mundialista, que anotó un gol. Hendrik, el centro delantero de Brasil también. Javier Diarra, que es un francés. Lucas Paquetá, Alexander Stankovic, Malik Fofana, Marc Bernal, Chris Richards de la selección de Estados Unidos, Luis Enrique, extremo interior de la selección de Brasil, Chad Riad, Alexandro, Brock Norton Coffey y luego Armando González. Ese es el grupo de futbolistas que están en esta compañía. Imagínate si está situado en un buen lugar para que una vez recuperada su capacidad goleadora y una vez manifestándose nuevamente, el próximo torneo o el siguiente tiene que ir a Europa. Claro. Su meta es esa. Él la tiene muy clara, se lo ha dicho a sus padres. Yo voy a ir a Europa a romperla. O sea, él quiere hacer goles y hacer historia en Europa. Totalmente. Pero antes dice que quiere hacer campeón a Chivas. Sí. La tiene muy obsesionada la cabeza. Un poco como pasó con Chicharito, ¿no? De querer, yo quiero ir al Manchester United o quiero ir a un equipo así. Hablando de todo esto de Leagues Cup, hace como una hora la MLS anunció que ya hay nuevo comisionado. Garber se va. Larry Berg, que es uno de los dueños del LAFC, que también fue uno de los dueños y manejaba por más de 30 años el Fondo Apolo. El famoso Fondo Apolo. Estoy viendo que fue parte dueño del Roma en Italia, del Swan City. Entonces, habrá nuevo comisionado en el MLS. Como Van der Berg. Con Van der Berg. Y me enteré la semana pasada que van a hacer un mini torneo. El año que entra va a haber un campeón del MLS de mayo a junio. De abril a junio, una cosa así, para luego abrir ya el torneo como el resto del mundo. Si tienen que hacer un mini torneo para que el campeón del 28 ya esté en el calendario del resto del mundo, ¿no? Correcto. Nuevo comisionado, entonces. Larry Berg, ahí en la MLS. No se escribe igual, pero como suena Borg, igual. O como no, como el famoso Larry Bird de los Celtics. El famoso basquetbolista. Vamos a escuchar a Gabriel Milito. ¿Por qué se alebrestó el técnico de las Chivas? No, la afición tiene mucha paciencia y cree en el equipo. No empecemos con las preguntas tendenciosas.
Yo a la gente no le tengo que pedir nada porque la gente sabe muy bien que este equipo se entrega con el corazón. Lo sabe. El problema no es la gente, el problema muchas veces son ustedes, que con esas preguntas tendenciosas van generando, ¿no? Pero a usted, por ejemplo, ¿le pareció que el partido anterior Chivas no mereció ganar? 1-0 y sobre el final, ¿o mereció ganar antes? ¿Ah? ¿Y hoy considera que el empate es justo? Bueno, ¿el equipo se vio mal en el partido anterior? ¿Se vio mal en el partido de hoy? ¿O sigue con la línea que viene trayendo desde el último campeonato, y inclusive el primer campeonato también? Entonces, no, si analizamos resultado y punto de una cosa, si analizamos rendimiento, lo más fácil es analizar el resultado. Porque para analizar el rendimiento hay que tener un conocimiento muy grande. Y muchas veces ese conocimiento no está. De una manera un poquito brusca, exhibiendo al reportero. Yo creo que el entrevistador es el que hace las preguntas. Me queda muy claro eso. Uno pensaría, Beto, que tendría que dar una disculpa, porque sí fue muy duro, ¿no? Fue duro. Desafortunado. Agresivo, sí, desafortunado, estoy de acuerdo. Vamos a ir con Adriana Maldonado. Adri, qué gusto saludarte, porque regresaron los clavadistas triunfadores mexicanos de los Juegos Centroamericanos. ¿Qué tal, Beto? Excelente tarde para todos. Sí, regresaron algunos deportistas que han tenido ya participación en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Entre ellos, como bien la apuntas, parte de la delegación mexicana de clavadistas que tuvo una gran participación. Entre ellos, por supuesto, vimos a Alex Tudillo, a Juan Manuel Zelaya, el caso de Osmar Olvera, quien pudimos platicar con él y nos contó un poco de lo que fue esta justa. Hay que recordar que fue una competencia al aire libre, condiciones complicadas por el tema del calor, también las ráfagas de viento, algo muy similar a lo que se van a enfrentar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Así escuchemos palabras de Osmar Olvera. Muy bien, contento obviamente de haber logrado el objetivo, 3 de 3, las 3 de oro, así que feliz de que mis primeros Juegos Centroamericanos hayan salido pues como lo soñaba. En el trampolín de 1 metro me quedé a un punto de superar mi récord. En 3 metros, si bien hice una muy buena competencia, 535 puntos, igual me quedé a un punto de superar mi récord personal. Tenía el objetivo de superarme en todas las pruebas. Por esa parte sí me quedo un poco como que lo pude haber hecho un poco mejor, pero la verdad también contento. Excelente, ahí la voz de Olvera, 3 oros en la República Dominicana, una excelente actuación de Olvera, que le daba un lleguecito, ¿no, Adri, a la selección mexicana cuando le preguntaron por ahí del famoso y sí, y él contestó de alguna manera medio irónica, ¿no?, con respecto a su desempeño en Santo Domingo. Sí, claro, su respuesta fue aquí sí, ¿no? Porque, sí. Bueno, hay que recordar, ya es una cara un poco conocida en el deporte mexicano y por supuesto a su llegada aquí a México varias personas se acercaron pues también a felicitarlo por estas medallas y bueno, sí, él contesta con una frase muy icónica de que aquí sí, dando pues portavoz también de que los clavados están dando resultados a nivel internacional. Para ellos ya finaliza la temporada este año, pensando en que en el siguiente vienen los Juegos Panamericanos y ahora sí, Beto, a buscar las plazas olímpicas. Perfecto, Adri, muchas gracias por la información. Gracias, Betito. Excelente tarde para todos. Qué gusto saludarte, igualmente. Fíjate que subió hace 4 horas en un comunicado oficial Diego de Buen, un futbolista muy conocido por todos nosotros, juega ahorita en el Morelia. Dice, futbolistas unidos por un fútbol con ascenso y descenso. Tras las últimas informaciones sobre la no apertura del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, los futbolistas nos vemos obligados a pedir explicaciones sobre esta decisión. Es rara vez que los jugadores levanten la voz. Sí. Es raro. Esta decisión se ha tomado sin contar con nosotros. Por ello, queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en una decisión que afecta directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional, así como al desarrollo del fútbol mexicano.
El 24 de abril de 2020 la Federación Mexicana de Fútbol suspendió el ascenso y descenso como una medida extraordinaria temporal derivada de la pandemia que iba a durar 5 años. Teóricamente la temporada 25-26 sería la última afectada por dicho acuerdo y el ascenso y el descenso deberían restablecerse a partir de la temporada 26-27. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol decidió eliminar de forma permanente el ascenso y el descenso, rompiendo lo que prometieron en el 2020. La desaparición del ascenso y el descenso no solo perjudica a los futbolistas, también afecta a clubes, ciudades, aficionados y especialmente a las futuras generaciones de jugadores que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos. Es una carta larga, Beto, pero creo que es una reacción de futbolistas. Qué buena postura. Dice que cuenta con el respaldo de los clubes Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros, Atlético Morelia, Cancún, Venados, Tlaxcala, Tigres de Alica, Tapachula y Universidad Michoacana. Esos son de Tepic. También hay sí. equipos de otra categoría, pero bueno, estos apoyan todo esto. Qué bueno que los jugadores por fin levanten la voz. Totalmente de acuerdo, qué bueno. Generalmente el futbolista no lo hace por temor a represalias, porque está cuando se dependiendo de un club. De eso vive. Cuando demandaron les quitaron la lana y quitaron la multa. Sí, correcto, pero me parece muy correcta desde el punto de vista deportivo. Yo te digo que va a mantenerse de lo que siempre uno dispara al mensajero. Sí. Yo lo que me he enterado es que quieren más desarrollar la filial de un equipo. O que el Atlante tenga a sus chavos jugando en expansión, que el América, que Pumas, que todos los equipos. Pero van a desaparecer el esquema. Desaparecerían. Sí, yo creo que la tendencia es asfixiarlos económicamente para que solo se mueran. Exacto. Sí. Pero no hay que olvidar que ha habido malas experiencias de equipos que suben y no tenían la economía o no se sabía de dónde venía el dinero. Es decir, eso es parte de lo que nunca nos van a querer explicar públicamente. Pero eso también, John, acuérdate que ellos sabían bien quiénes eran dueños del Querétaro, del Irapuato, sabían perfectamente y les daba miedo sacarlos también. Exacto. Por eso, antes de que nos vuelva a dar miedo, cerramos la puerta. Eso es lo que hicieron. Sí, ¿no? Aunque yo creo que van a un crecimiento de venta de plazas. Yo creo que de 18 van a subir a 20, y ahí le van a parar. Probablemente 24. Si el negocio lo da, el modelo MLS va a ser más el futuro. ¿Y ¿Leones negros? Pues sí, el que tenga el dinero para comprar. Y ahí les va otro que está sellado, que no regresa el ascenso y el descenso, es el hecho de que los fondos de inversión que todos los equipos están buscando no quieren riesgos. Espérame, ¿cómo? ¿No? Sí, no quiero. ¿Para qué invierto si me puedo ir a segunda división o qué? Exacto. Claro. Pero eso no quiere decir que no haya fondos de inversión que se acepten en España, por ejemplo. Apolo está con el Atlético de Madrid. Sí. Si un día el Atlético baja, el fondo Apolo pierde. Y en la Liga Premier sí. Pero ahí se aceptó el fondo. Ahí se aceptó. Y acá les prometen que no va a pasar eso. Exactamente. Llegamos al final. Hay regiones y hay regiones, ¿no? Pues sí, desafortunadamente. Gracias, Diego, Roger, John, Héctor, buenas tardes. Vicente, que les vaya muy bien. Hasta mañana. ¿Va a estar mañana en México? A ver. Oye, ¿dónde está Ciro Procuna, Es un misterio. En Next AI Solutions, creamos tu propio agente de inteligencia artificial, una herramienta capaz de calcular, clasificar y consultar información de forma instantánea, permitiendo que tus equipos trabajen con mayor